Quiero arrancar con una primera pregunta que se dice, viste, que la IA aprende de nosotros y también nos anticipa. Quería saber si para vos, desde tu opinión, nos estamos volviendo más predecibles o todavía somos un enigma para las máquinas. Pues yo creo que sí, que allí sí que hay una parte en la que nos estamos volviendo más predecibles, pero antes de que nos volvamos más predecibles nosotros, la que aumenta la capacidad de predecir nuestros comportamientos es la IA, porque la revolución digital que vivimos hace ya unas décadas ha dado comienzo a una era en la que se recopilan muchísimos datos. Entonces, los algoritmos de la IA, pues lo que son maestros en reconocimiento de patrones y esto no está reciente, esto venía desde hace mucho, desde el nacimiento de los algoritmos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, porque el caso más evidente en el que se aplica este predictivo de comportamiento humano es el marketing digital, porque llevamos un montón de tiempo con las cookies y con los anuncios personalizados. Los, mm, es que muchas veces lo que nos pasa es que no somos conscientes de la huella digital que dejamos en las redes sociales o incluso en Internet, porque aceptamos cookies sin saber lo que son cookies, pero es que cookies es una cosa que cuando te enteras de lo que son, te da hasta miedo, te da no sé, yo cuando me enteré de que es posible, aunque no aceptes en algunos sitios las cookies y en otros sí, porque te obligan o lo que sea, porque ahora los periódicos, por ejemplo, te preguntan si quieres aceptar los cookies y si no tienes que pagar. Entonces, si lo quieres usar gratis, tienes que aceptarlo. Y tú dices, bueno, sí he aceptado en algunos sitios web y en otros no, pero es que Google Analytics sigue pudiendo como reconstruir todo tu camino por todos los sitios web donde aceptaste los cookies, porque también guardan la información a dónde te has ido de un sitio web para otro. Entonces, volviendo al tema de si nos estamos haciendo más predecibles, eh, pues estamos dejando muchísimos datos sobre nosotros en las redes y de tanta cantidad de los datos, pues hay muchas cosas que aprovechar, ya sea para las campañas publicitarias o también para las campañas políticas, porque ahora ya los políticos aprovechan en campañas electorales también estas cosas que han robado en el marketing. Pero no es todo tan malo porque también estamos viendo las aplicaciones, por ejemplo, en medicina, en la que los algoritmos pues, se aplican para detección temprana de algunas enfermedades o la predicción de la respuesta que va a tener un determinado paciente a un tratamiento. Y claro, si estamos volviendo más predecibles nosotros, o si son las máquinas las que aumentan su capacidad de predecir nuestros comportamientos. Eso es muy buena pregunta porque yo creo que sí que nos estamos volviendo más predecibles, porque hay mucha gente que ahora, por ejemplo, al comprar, al hacer sus decisiones como consumidores, ya no eligen cosas, ya directamente compran lo que les sugiera Amazon en un correo que le envían basándose en toda la actividad que ha tenido este usuario en la red. Entonces, sí, yo creo que como un daño colateral de todo este auge de la publicidad personalizada, algunos de nosotros pueden estar volviéndose más predecibles para los algoritmos. Mencionabas recién la aplicación de la IA, por ejemplo, en cuestiones de salud. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones críticas? No solo en salud, puede ser en justicia o también en la seguridad. ¿Cómo nos podemos asegurar que sean justas y transparentes esas decisiones? Pues la única forma de asegurarnos de que estas decisiones sean justas y transparentes es poner regulación.
Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos ya la ley de IA que establece varios niveles de riesgo y según estos niveles pues va imponiendo ciertos requisitos que rigen la aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, que toman decisiones críticas no pueden funcionar sin supervisión humana. O sea, es decir, no son sistemas de toma de decisiones, son sistemas que ayudan a un médico a tomar la decisión. Es decir, que un sistema de inteligencia artificial te sugiere y te dice por qué, cuál sería la mejor vía. Pero luego el médico, desde su experiencia y desde su conocimiento que tiene, ya analiza la información que le da la inteligencia artificial para tomar una decisión más informada que si no tuviera esta IA, pero al final, en última instancia, el que toma la decisión es el humano y es el que tiene la responsabilidad sobre esta decisión. Podría llegar a ser que con respecto a lo que tiene que ver con las regulaciones que hace el Estado y demás, frene también un poco el camino de la innovación que está tomando la inteligencia artificial. Esto es un dilema ahora muy importante en la Unión Europea porque vemos que efectivamente toda la iniciativa tecnológica viene de fuera de la Unión Europea. Entonces, como que cunde, ¿no?, este pánico de que con tanta regulación no vamos a tener ni una empresa puntera, pero es que históricamente fue así que mientras otras potencias mundiales pues exportaban su tecnología, como la China o los Estados Unidos, Europa siempre era pionera en regular y en hacer que todas estas nuevas tendencias pues se apliquen bien, se apliquen de forma controlada y que haya cierta supervisión. Y a muchos les parece esto un poco ridículo, risible, pero yo no lo veo nada risible. O sea, sí que es verdad que es una labor muy importante la de regular lo nuevo y las leyes siempre van un paso atrás. Nunca vamos a saber con qué riesgos acarrea un nuevo algoritmo de inteligencia artificial hasta que lo saquen al mercado, pero sigue siendo importante que regulemos sus usos. Sí puede frenar, efectivamente, claro que sí que puede frenar el desarrollo tecnológico, pero yo creo que es un freno necesario, o sea, es como ponerle límite a la velocidad que puede alcanzar un coche. Con respecto a los riesgos que mencionabas recién, ¿estás viendo algún riesgo en particular que la mayoría no esté viendo venir? No sé si la mayoría lo está viendo venir o no, pero una cosa que me, digamos, asusta de este auge de los sistemas conversacionales de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude, por ejemplo, es que muchos adolescentes, yo he leído varios informes en los que se afirma que los adolescentes lo están usando para divertirse. Y he visto ya varias plataformas y aplicaciones que lo que crean son personas digitales que incluso te crean como un avatar, un muñequito y tal, con el que tú puedes mantener una conversación como si de una persona real se tratara. Incluso hay una plataforma que te permita como crear tu novio o novia digital. Y a mí esto me parece preocupante, sobre todo cuando se trata de un público más joven, o sea, cuando se trata no de público no joven, sino adolescente, eh, porque podemos llegar hasta un punto en el que la primera novia o novio de una persona no sea una persona, sino un avatar de inteligencia artificial y para mentes en pleno desarrollo, para estas personas que todavía están tanteando, ¿no?, los límites de las interacciones sociales y que están como construyendo, ¿no?, su corteza prefrontal, es muy importante que no mantengan relaciones con los sistemas conversacionales, porque estos sistemas tienen sesgos de que son muy complacentes, de que nunca te van a llevar la contraria y si te la llevan de una forma muy educada, que tú nunca vas a entrar en un conflicto genuino con una inteligencia artificial y esto te crea como, ¿no?, una imagen errónea
de cómo funciona la sociedad y de cómo funcionan los vínculos entre personas. Y a mí yo esto veo sumamente preocupante, sobre todo en el público más joven, porque si antes estamos preocupados de que van a perder el músculo social por las redes sociales y por hablar tanto, ¿no? Por chatear tanto y no verse en persona, pues ahora no tienen ni persona con la que pueden chatear. O sea, esto me parece tremendo. Y yo creo que la única respuesta a este problema es educar, divulgar y fomentar, ¿no? Interés por otras cosas que no sean el móvil y la tablet y el portátil. En esto que comentás recién tengo dos disparadores. El primero tiene que ver con las emociones. ¿Podría una inteligencia artificial sentir emociones? Y de ser así, ¿cómo podríamos distinguirlo de una persona? Pues mira, de momento a mí siempre me gusta matizar que muchísimas veces cuando hablamos de inteligencia artificial suponemos que estamos hablando de sistemas conversacionales, de chatbots, de modelos de lenguaje. Y en esencia los modelos de lenguaje son sistemas que predicen la siguiente palabra más probable. Es decir, que fueron entrenados para producir texto que suene creíble y de haber consumido durante el entrenamiento tanta información, pues han adquirido pues estas capacidades no tan guay de razonamiento siempre en comillas porque no es el razonamiento humano, pero siguen siendo calculadoras de palabras muy sofisticadas. Entonces, no tienen sentimiento ni intención comunicativa detrás. Lo que pasa con nosotros cuando confundimos y cuando nos parece que una máquina de repente tiene sentimientos y tal, es que al haber sido entrenadas con tanto texto, con tantas novelas, mensajes, comentarios en redes sociales, pues han aprendido a mimetizar, a imitar este sentimiento y además en la etapa de post-entrenamiento, de la segunda ronda de entrenamiento, cuando se le dota de estas características conversacionales, pues estos modelos aprenden a mimetizar lo humano todavía más porque se les enseña cómo son las conversaciones entre nosotros. Y como antes de la llegada de estos sistemas, de estos modelos de lenguaje, nosotros pensamos que el lenguaje es una característica inminentemente humana y que es un rasgo distintivo de nuestra especie, eh, nos cuesta darnos cuenta de que ahora hay ciertos momentos en los que usamos el lenguaje y recibimos un mensaje escrito en lenguaje natural, pero sin que haya una intención comunicativa por detrás. O sea, cuando tú lees un mensaje de ChatGPT, ChatGPT no ha tenido ninguna intención comunicativa. Fue una cosa que fue predicha en base a una distribución de probabilidad de cachos de palabras que fue modelada durante estos sofisticados procesos de entrenamiento, pero esto no tiene que ser nada de emociones. Fíjate que para que en un futuro hipotético replicar lo que son las emociones, primero tenemos que entender muy bien qué son las emociones y que yo sepa, no soy experta en neurociencia ni mucho menos, pero yo creo que todavía no existe una definición precisa de cómo funcionan las emociones humanas. El segundo disparador que tenía está referido a los sesgos, que son un problema recurrente cada vez que se conversa sobre las IAs. ¿Es posible eliminar los sesgos o es algo inevitable? Como los sistemas conversacionales, los modelos de lenguaje aprenden de nosotros, yo creo que es imposible que no tengan sesgo ninguno, porque si no tiene sesgo es que nosotros no se lo vemos y entonces estamos sesgados a que algo no tiene sesgos. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros está sesgado. Yo produzco el contenido que produzco y estoy contando todo lo que estoy contando desde todos los sesgos que arrastro y de todas las cosas que me pasaron en la vida y de todo lo que he leído. Entonces, ¿puede una máquina que se haya tragado Internet entero no tener ningún sesgo? Pues claro que no.
Lo que podemos intentar balancear pues son los sesgos, digamos, malos, porque no todos los sesgos son malos. Al final los sesgos, claro, porque ahora se está hablando con un matiz peyorativo de los sesgos, porque siempre pensamos en sesgos machistas, ¿no? En sesgos homófobos o racistas, pero los sesgos al final son unas heurísticas sin las que nuestro cerebro no podría funcionar. Si nuestro cerebro no sería capaz de analizar las situaciones que nos ocurrieron en el pasado y no seríamos capaces de anticiparnos a, yo qué sé, a los peligros que se nos acercan por la calle, no seríamos capaces de agarrar una cosa que se nos está cayendo de la mesa porque no tendríamos, ¿no? Aprendidas ciertas cosas. Entonces, los sesgos no son malos. Y volviendo al tema de los algoritmos, eh, si no extraen patrones de los datos, no funcionan, porque son maestros en reconocimiento de patrones, estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, un modelo de lenguaje es un sesgo así muy grande, ¿no? Porque está modelando lo que es la capacidad nuestra de producir mensajes y codificar información. Entonces, no, en absoluto nunca podría existir un modelo que no tenga sesgo ninguno, porque si no, esto es un sinsentido. Últimamente las IAs tienen la capacidad de crear arte, escriben textos, em, hasta incluso componen música también. ¿Ese resultado que produce la inteligencia artificial es creatividad real o solo es una especie de imitación sofisticada, como comentabas recién, un resultado de un cálculo estadístico? Pues mira, yo allí te llevaría a la contraria ya en el planteamiento de la pregunta, porque has dicho que hay IAs que son capaces de crear arte. Ningún modelo de inteligencia artificial es capaz de crear arte, porque el arte lo creamos los humanos, bueno, algunas personas, porque no todas personas son capaces de crear arte, en mi opinión. Y el arte lo crean algunas personas con algunas herramientas, porque hay gente que son escultores, hay gente que son pintores y hay otros artistas que ya empiezan a aparecer que usan las herramientas de inteligencia artificial para su arte, pero no solamente estoy hablando del arte de generar imágenes, que ahora se están volviendo todo el mundo loco con el tren de Ghibli y ChatGPT. eh, el arte digital y el arte contemporáneo lleva muchísimo tiempo aprovechándose de los algoritmos. Yo he visto instalaciones chulísimas en el Museo de Arte Moderno de Estambul, que es como una habitación en la que tú entras y estás aislado en el mundo y parece que estás metido dentro de una cámara, dentro de una habitación, dentro de un océano. Porque lo que hicieron es modelar los datos que reciben los sensores eh, de olas dentro de allí en el mar. Entonces aprovecharon estos datos que se usan para investigaciones científicas para crear esta obra de arte que se puede decir que está hecha con IA, porque si no existieran las herramientas de inteligencia artificial que permitan el análisis de estas vastas cantidades de datos, esta obra de arte no existiría. Entonces, también hay que reconocer que el arte con IA se lleva haciéndose desde antes de que los modelos han aprendido a dibujar imágenes. Entonces, yo creo que la creatividad artificial, que no existe, aunque sea de momento, porque seguimos siendo las personas las que aprovechamos estas herramientas para hacer pues nuestras cositas, ¿no? Lo que se nos ocurre. Y, y es una herramienta más. No es un ente autónomo que de repente le da por crear una obra de arte. No, es una cosa que nosotros como humanos tenemos a nuestra disposición. Y claro, aunque que está al alcance de todo el mundo generar ahora una imagen muy bonita. Pero esto no significa que todo el mundo sea artista. Es como a una analogía que a mí me gustó mucho, que el hecho de tener un microondas y un horno en mi casa no me hace un chef Michelin.
Es excelente esa analogía, me gustó muchísimo. Quiero retomar esto que comentabas del ente autónomo, porque hay una confusión, creo que generalizada, con respecto al reemplazo que una IA podría llegar a hacer con respecto al trabajo de una persona. ¿Por qué crees que se piensa de esa manera? Pues porque efectivamente hay algunas tareas que ya se pueden automatizar muy bien y en cierta forma la humanidad no se lo esperaba, porque nosotros pensábamos que el lenguaje era como un rasgo distintivo de nuestra especie, como ya había dicho, y de repente pues aparece una máquina que te puede engañar, ¿no? Con el texto que he escrito, que ahora produce texto casi indistinguible, ¿no? Hay algunos rasgos que sí reconocemos que, ala, esto probablemente lo haya escrito ChatGPT, pero el texto que produce es muy bueno, sobre todo si la persona que lo genera sabe manejar la herramienta. Y claro, esto nos sometió en este estado de shock, ¿no? En el momento en el que salió ChatGPT y dice, ¡buah! Esto me va a quitar el trabajo y lo decían los programadores, no, no gente que tiene una carrera, ¿no? Incluso un doctorado y dice, ¡buah! Me va a quitar el trabajo. Pero hay una diferencia muy grande entre tareas y trabajos porque efectivamente a lo largo de toda la historia hemos visto trabajos desaparecer, pero eran trabajos que eran fácilmente automatizables. Antes había gente que se dedicaba a abrir las puertas del ascensor y esta profesión pues desapareció en el momento en el que se automatizaron las puertas de ascensor. Pero claro, era una profesión que consistía en realizar una tarea. Entonces, claro, en cuanto se automatiza esta tarea, pues ya está, no tienes trabajo. Pero, y claro, y sigue habiendo muchas profesiones así. Por ejemplo, los conductores de autobús, que los taxistas, que con la llegada de los coches autónomos podría estar en peligro su profesión. Y a esta gente sí que habría que no se le puede quitar el trabajo y decir a la hora ya te quedas sin el trabajo. Ahí sí que tendrían que existir algunos mecanismos para que esta persona pues pueda reciclarse de alguna forma profesionalmente. Pero yo no creo que esto sea tan generalizado porque la IA está cambiando cómo vemos, por ejemplo, la programación, que yo por el hecho de tener la IA no es que programe menos ni que tenga menos trabajo. Y ahí me cuesta traer la paradoja de Jevons, que llevo como muchos meses sacando el tema en cada charla y cada entrevista que hago, porque es que cuando lo leí dije, ala, que me sirve como respuesta para muchas preguntas que me suelen hacer. La paradoja de Jevons consiste en que cuando algo se hace más eficiente, una tecnología, la demanda de esta tecnología no baja, sino que dispara. Es decir, que cuando tengamos, por ejemplo, ahora tenemos el cuello de botella de que nos faltan recursos computacionales y todo el mundo quiere un procesador gráfico más guay y mucho mejor si no es uno, sino varios. Y, pero cuando inventan un procesador gráfico más potente, lo que pasa es que la gente quiere hacer mucha más computación, todavía más, y esto como va subiendo la demanda, y en el mercado laboral yo creo que pasará lo mismo, y ya lo veo pasar, que por yo como programadora haberme hecho más eficiente usando la inteligencia artificial, esto no significa que trabaje menos, sino que pueda hacer más cosas. Una consulta que te quería hacer con respecto a los avances actuales en inteligencia artificial, y esa consulta tiene dos aristas. Si hay algunos de los avances que te parece que están sobrevalorados, y por otro lado también si hay algunos de los avances que te parecen que están subestimados. Pues yo creo que
Un avance sobrevalorado, pues será el lanzamiento reciente de OpenAI, ¿no? De este modelo generador de imágenes, pero no es que sea como el avance, ¿no? El modelo en sí sobrevalorado, sino que diferentes usos de él, porque se habla mucho, ¿no? De esto de pasar mi imagen a anime, a estudio Ghibli, a lo que sea, y hay un boom tan importante de todas estas redes sociales. Pero este boom lo que hace es subrayar la superficialidad de los trends, ¿no? De la viralidad esta de redes sociales. Y vemos como este lanzamiento de OpenAI ha dejado a su sombra un lanzamiento mucho más importante de Google, porque Google sacó un modelo de lenguaje nuevo que se fulminó a todos los modelos existentes en los benchmark, que hasta gana a mi queridísimo Claude 3.7, y de hecho ahora antes de grabar el episodio lo estuve probando en el modo Deep Research y me está sorprendiendo lo bien que busca la información y lo bien que te responde, ¿no? A la pregunta de investigación que le planteas, y la calidad del informe que luego pone en común, y la cantidad de fuentes que es capaz de analizar en este modo Deep Research, me parece sinceramente flipante. Ya sé que las herramientas de Deep Research y este uso pues son un poco nicho, ¿no? Porque al fin y al cabo no todo el mundo necesita investigar sobre un tema en profundidad todos los días, pero yo creo que las herramientas como el nuevo modelo de Google, sobre todo en Deep Research, pues han pasado desapercibidos sin que se le dé, ¿no? La importancia que se merecen. Pero yo creo que el hype de las redes y de la opinión pública siempre ha sido así, ¿no? He visto una funcionalidad en Gemini, no sé si está también en otras inteligencias artificiales conversacionales, pero que cuando vos le haces una pregunta se queda pensando, dice literalmente que está pensando y también te elabora como si fueran cuáles son sus pensamientos que tiene en la cabeza, arma como un plan de trabajo y te da una respuesta. ¿Por qué tanta necesidad de comparar el resultado que nosotros esperamos de una IA con un cerebro humano? Sí. Bueno, los modelos razonadores de los que acabas de hablar, pues hay varios en el mercado, porque bueno, empezó la moda con OpenAI, que lanzó su modelo O1, y esto, lo de modelos de razonamiento, viene de que han visto que antes se pensaba que los modelos de lenguaje, pues cuantos más datos le metas y cuanto más grande hagas el modelo, pues parecía que con aumentar, ¿no? Estas dos partes se iban a conseguir modelos todavía mejores, pero hace poco se vio que no, que con los recientes pues, avances tanto de OpenAI como Google, se vio que existe como una especie de techo, ¿no? En la calidad pues, de los modelos de lenguaje como los conocemos. Y entonces se dio paso a este nuevo paradigma de tokens de razonamiento. Es decir, que no solo escalas el tamaño de modelo y la cantidad de datos de entrenamiento, sino que escalas también en tiempo de su ejecución, en tiempo de predecir la respuesta ya con el modelo entrenado. Y se ve que esto funciona, que cuanto más tiempo le dejes pensar a este modelo, más veces se autocorrige y llega ya a esta conclusión final que es la respuesta a tu problema. Esto no es tan nuevo, o sea, no es nada revolucionario porque ya lo veíamos viendo con modelos como modelos que no son razonadores. Si les decías, piensa paso a paso, si le dabas este prompt, pues te daba paso a paso, se ponía a pensar paso a paso y te daba una respuesta mejor. Pues ahora lo han llevado a una capacidad que tiene este modelo y que tiene incorporado ya en su forma de ser, digamos. Y tanto OpenAI como Google, como Anthropic y como el famoso DeepSeek, que ha hecho allí mucho bombo, pues han incorporado esta técnica para mejorar la calidad de los outputs de su modelo. Lo que pasa es que
esta forma, este nuevo paradigma no nos arroja luz a la caja negra que siguen siendo los modelos de lenguaje, porque al fin y al cabo son redes neuronales de muchísimos parámetros y estos parámetros se ajustan con los algoritmos de optimización durante la etapa de entrenamiento. Y cuando un modelo de lenguaje nos dice determinadas cosas, nos genera estos tokens que nosotros leemos y nos parece un texto creíble, en verdad no sabemos por qué. ¿Qué le ha llevado a producir esta respuesta? La explicabilidad de estos modelos es casi nula. Y muchos han pensado que con lo de razonamiento, pues esto no, esto es explicabilidad, porque podemos leer el razonamiento previo a la respuesta, pero no es así porque siguen siendo tokens generados por la que sea razón de estos pesos computacionales, de las funciones dentro de la red neuronal. Seguimos sin saber por qué. O sea, lo que estamos haciendo es hacer que el modelo genere más tokens y se ve que funciona mejor. Pero por qué estos tokens son generados no se sabe muy bien. De hecho, esto si lees los technical reports, los artículos que publican algunas empresas de sus modelos, se ve que hay casos que es que no saben por qué estaba razonando de una forma así y luego saltó a una respuesta totalmente opuesta y que no, que la explicabilidad sigue siendo un punto débil de este campo de estudio. Con respecto a la elaboración de las respuestas, como mencionabas vos recién, ¿quién es el responsable cuando se equivoca? Porque en definitiva también, debido al avance y al uso que se le está dando de la herramienta, aparte de los sesgos y demás que estábamos conversando, no se habla mucho del tema con respecto a las respuestas erróneas, que también nosotros, quienes usamos la herramienta, asumo que tenemos un grado de responsabilidad para poder curar esa respuesta y tener el conocimiento necesario como para entender o razonar de lo que nos está dando es correcto o es incorrecto, incluso con los códigos que genera. Porque puede ser Sí. un código que funciona a la perfección, pero no es tan eficiente. Entonces, cuando se implementa ese código, termina siendo deficiente con respecto a lo que queremos resolver. Y eso es porque nosotros no le agregamos el valor a esa respuesta. Pero, en definitiva, para hacerte sencilla la pregunta, es esto: una vez que se elabora una respuesta, que no es tan o cuán compleja lo mencionabas recién, ¿qué pasa cuando se equivoca? ¿Quién es el responsable? Depende de la herramienta y del uso que se le da. Si nosotros nos metemos en ChatGPT, siempre nos advierten, ¿no?, de que las respuestas pueden ser erróneas. Entonces, claro, yo te he avisado estás y ya lo que hagas y las precauciones que tomes, pues está en tus manos. La pelota queda en el tejado del usuario. Pero luego hay otros sistemas de inteligencia artificial que operan, por ejemplo, dentro de un banco. Y dentro de un banco pueden tener desplegado, y de hecho tienen, un sistema de detección de fraude, por ejemplo. Y entonces en un momento random, a mí me ha pasado que te pueden bloquear la cuenta diciendo, mira, estamos investigando tu caso, te hemos bloqueado la cuenta porque hay una transacción sospechosa, por favor llama a no sé qué número y confírmame que eres tú. Entonces, mira, que tienen puesto este algoritmo, pero que este algoritmo no tiene potestad como para bloquearte la cuenta indefinidamente y meterte a la cárcel. O sea, que siempre son sistemas que vale, que pueden parar varios procesos, pero que este parón pues no va a ser terminal, y que el banco pues asume la responsabilidad y tiene que disculparse ante tu persona, si lo que han detectado si ha sido un falso positivo de su algoritmo. Entonces, pues allí ya cada usuario y cada developer, cada empresa que quiera desplegar un sistema así, tiene que asumir estos riesgos, porque
no puedes ir echándole la culpa a la IA como si la IA fuera un ente autónomo que puede tener responsabilidad. No, la responsabilidad sigue siendo algo que tenemos los humanos. Y precisamente por eso no estamos viendo una adopción tan masiva de las IAs conversacionales. Vimos algunos ejemplos por allí hace un par de años de cuando todavía era esto tan nuevo, lo de modelos de lenguaje que a muchas empresas les pareció que esto lo puede hacer todo y luego teníamos bots que te sugerían que pongas pegamento a la pizza y que hagas cosas que eran como muy surrealistas. Por eso tenemos, y esto ha frenado, ¿no? Un poco la adopción masiva, porque seguimos sin ver asistentes conversacionales o agentes de inteligencia artificial que de verdad hagan cosas dentro de plataformas importantes como bancos o otros, o yo que sé, agencias de viaje. Porque claro, ¿tú confiarías en que ChatGPT te reserve un vuelo de avión sin que tú compruebes nada por el camino? Sí, sí, sin que te pregunte al final, ¿quieres gastarte este dinero de verdad? O sea, como que decirle, resérvame un vuelo a Buenos Aires y quitar las manos del teclado y dejar que haga lo que quiera. Dudo que alguien lo haga ahora mismo. Bueno, sin hablar de gente a la que no le dé pena que se gaste este dinero sin, sin ningún impacto. Y mirando hacia el futuro, con respecto a todo lo que veníamos conversando, ¿te entusiasma o te preocupa más el rumbo que está tomando la IA? Bueno, a mí claramente no me puede dar miedo porque al final es mi pasión y la cosa en la que trabajo. Yo no soy alarmista, de hecho yo soy optimista, moderado, porque en el mundo de la divulgación sobre IA pues vemos a personas que son alarmistas y que levantan, ¿no?, este miedo a un futuro como en la película de Terminator y otros que son como que son como optimistas pero exagerados, que abrazan cualquier cosa que llega y al más mínimo avance le llaman revolución y que esto nos va a cambiar a todos la vida. Yo entonces siempre intento tener una postura en mitad de las dos cosas, evidentemente que no se puede siempre tener un equilibrio perfecto, pero creo que soy más optimista. Sí que es verdad que hay que ser conscientes de las limitaciones y de los riesgos que nos trae esta revolución, pero yo creo y quiero creer que nosotros como humanidad pues saldremos, ¿no?, de toda esta incertidumbre que hay ahora mismo y que podremos ser más fuertes gracias a esta tecnología y no más débiles y predecibles. Te voy a poner en situación. Supongamos que hay una IA que es verdaderamente consciente. ¿Qué pregunta le harías? Una IA que es verdaderamente consciente. ¿Y es un robot o un chatbot o cómo es? Es un Porque claro, chatbot, asumamos. Ujú. Solamente una pregunta tenés para hacerle. ¿Qué pregunta le harías? uf, si a mí me daba, me daba cosa cuando aparecieron los modelos de vídeos y me dieron como créditos infinitos para probar una herramienta y yo no sabía qué pedirle. Imagínate cómo estoy ahora cuando me dices que tengo solamente una pregunta para una IA que es consciente. Pues ya yo le preguntaría qué significa ser consciente para esta IA. Es una pregunta muy profunda. ¿Y te imaginas cuál sería la respuesta? Pues la verdad es que no, yo quiero que me analice un poco, porque claro, una IA que tiene que ser consciente, pues no sería una IA como nosotros estamos acostumbrados. Porque claro, si ahora mismo le preguntas a ChatGPT qué significa ser consciente, pues más o menos te puedes imaginar lo que te va a responder. Ahí no.
Ahí es una cosa muy nueva y muy diferente a lo que tenemos ahora. Por eso precisamente es tan interesante esta pregunta, porque no te esperas lo que te va a responder. Tengo una consulta para hacerte con respecto a si tenés algún consejo para darle para alguien que quiere entender mejor la IA, cuál es su impacto también, para ser consciente y tal como mencionabas vos recién, no ser alarmista ni extremista, ni completamente pesimista ni positivo, sino entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pues un consejo, además de tener una mente abierta y fomentar la curiosidad, un consejo sería siempre intentar jugar al abogado de diablo. O sea, coger con pinzas cualquier declaración que suena lo más mínimo exagerado, que ahora todo lo que tiene que ver con la IA suena exagerado. Entonces, cogiendo con pinza todos estos titulares así rimbombantes y haciendo el abogado del diablo a cualquier cosa, aunque sea una cosa que se alinea a lo que tú tienes interiorizado, es una cosa muy importante, sobre todo, y yo creo que en todo, no solamente en IA, porque, claro, tenemos los humanos, uno de los sesgos más potentes es el sesgo de confirmación, que nosotros abrazamos todo lo que se parece a nuestras creencias y siempre haciendo un abogado de diablo a cualquier cosa que leas online o en físico, siempre es importante para no tener una imagen más grande, un bigger picture. Estoy aquí haciendo un calco de inglés, pero que verlo desde una perspectiva más amplia, sí. Mire, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu buena predisposición, nuevamente que te hayas sumado. Sos la primera entrevistada que repetimos en esta segunda temporada, así que es un Ay, qué placer bien. enorme para mí poder recibirte. Y así como una segunda oportunidad, espero que también haya una tercera. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que si he aceptado venir aquí por primera vez es porque, o por segunda vez, es porque la primera vez me lo pasé muy bien. Entonces, bueno, te deseo todo lo mejor para tu proyecto y que crezcas y aumentes tu audiencia y que te lo sigas pasando bien en estas entrevistas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Sonidos que atrapan.